Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya es viernes, se nos acabó una nueva semana, 8 de marzo ya. Pero bueno, ya sabéis que los viernes hacemos aprendimiento, aprender a emprender y bueno, pues ahora mismo estamos repasando todas esas fuentes de financiación que nos pueden servir en nuestro negocio. Y que también mañana es sábado. ¿Y los sábados qué hacemos? Pues los sábados hablamos de Emprendimiento Kids y repasamos ese proyecto que hemos puesto en marcha de fútbol-mediopro.com, que ya hemos empezado a monetizar y que bueno, vamos avanzando y te contamos todas las novedades y lo que estamos haciendo en cada momento. Pero hoy vamos a hablar de financiación y en este caso financiación por royalties. ¿Os acordáis que hace unos días hablábamos de la franquicia? Bueno, pues la franquicia es una de esas maneras de financiación por royalties. Así que ya sabéis, amigos, que estamos hablando de emprendimiento de guerrilla y bueno, pues puede haber quien diga, pero esto del emprendimiento de guerrilla no consistía en emprender con los recursos que se tienen en cada momento. Correcto. Y entonces, ¿por qué hablamos de financiación? Bueno, pues porque si puedes conseguir financiación, pues un recurso más que tienes y eso te permitirá pues o crecer más rápido o crecer de diferentes maneras o tener más opciones. Así que conseguir financiación no tiene que ser algo imprescindible para que nos pongamos en marcha y eso es lo que dice el emprendimiento de guerrilla, sino con lo que tengamos en cada momento podemos encontrar una fórmula para emprender, para tener éxito, para tener un negocio rentable. Pero, bueno, eso no quita que no aprendamos qué fuentes de financiación hay disponibles, para nuestro caso en concreto, unas más disponibles y otras menos, y bueno, pues que conociéndolas todas podamos elegir cuál es la que mejor se podría adaptar a nuestras necesidades. Bueno, pues como os decía, hace yo creo que fueron un par de capítulos, estuvimos hablando de la financiación por franquicia, que, bueno, pues es una de estos sistemas de financiación por royalty. Pero, bueno, aquí vamos a tratar específicamente esa financiación con cualquier modelo de royalties. Y es que, bueno, cuando tenemos una propiedad de un activo, bien sea una propiedad intelectual, bien sea una patente, una marca, unos derechos de autor, pues podemos licenciar esos activos a terceros a cambio de pagos periódicos conocidos como royalties y esto nos puede servir para financiar nuestro proyecto, incluso para, bueno, pues expandir nuestro proyecto, para todas esas cosas que podamos necesitar. A diferencia de otras formas de financiación, y esto es muy importante, esto no diluye la propiedad, no impone deudas. Los royalties ofrecen una manera de capitalizar la innovación manteniendo el control absoluto de la propiedad.
Así que bueno, lo de los royalties, ahora lo veremos. Sí que es verdad que igual me dices, oye, mira, es que yo tengo una frutería, ¿qué royalties? Bueno, siempre se puede buscar una manera, pero como os digo, las fuentes de financiación están siempre enfocadas a un tipo concreto de emprendimiento, de emprendedor o de situación de ese proyecto de emprendimiento. Entonces, bueno, no todas nos tienen que valer. Vamos a repasarla y, oye, igual de repente se te enciende algo en la cabeza y dices, uy, pues mira, sí que podríamos poner en marcha esto de los royalties de esta manera o de esta otra. Bueno, vamos a empezar primero, como siempre, con la definición de lo que son los royalties. Y bueno, los royalties son pagos realizados por una parte, que lo llamaremos el licenciatario, a otro, el licitante, el licenciante, por el derecho a usar una propiedad intelectual específica. Estos pagos al final se calculan como un porcentaje de los ingresos generados por la venta de esos productos o servicios que están utilizando esa propiedad intelectual, o bueno, como una tarifa fija por unidad vendida, o como un fee general por la utilización de esa propiedad intelectual. A ver, al final esto de los royalties está en muchísimos sectores, desde la música, la literatura, pero también la tecnología, las farmacéuticas, y bueno, pues es una manera crucial de conseguir financiación, conseguir ingresos para todos esos creadores y todos esos innovadores. Bueno, ¿qué otras maneras tenemos de llamar a los royalties? Bueno, pues licencias de propiedad intelectual, ingresos por licencias, pagos por uso de la propiedad intelectual. ¿Qué características podemos destacar de la financiación por royalties? Bueno, pues para empezar, es una estrategia muy interesante para pymes, para autónomos, para emprendedores, eso sí, que posean activos de propiedad intelectual valiosos. Bueno, pues este modelo de financiación se basa en licenciar esos derechos de propiedad intelectual a terceros a cambio de pagos periódicos o de ciertas cantidades que se calculan, como te decía, generalmente con un porcentaje de las ventas, pero que al final es un acuerdo entre las partes y se puede acordar lo que sea. Bueno, fundamental, estamos basando este sistema de financiación en activos de propiedad intelectual. Y claro, ¿qué es esto de la propiedad intelectual? Bueno, pues tenemos la propiedad intelectual sobre algún contenido, tenemos las patentes, tenemos las marcas registradas, los derechos de autor, los secretos comerciales. Bueno, en la parte de los secretos comerciales estaríamos en esa parte de las franquicias. El franquiciado me paga unos royalties porque está utilizando mi know-how del negocio. Bueno, pues es una forma de monetizar estos activos sin venderlos directamente. Pagos periódicos. Bueno, pues como te decía, los licenciatarios acuerdan realizar esos pagos periódicos al licitante por ese uso de la propiedad intelectual. A ver, estos pagos periódicos pueden ser mensual, trimestrales, anuales, pueden estar vinculados a los ingresos o beneficios que se obtengan, pueden ser un fee inicial más unos mensuales. Bueno, ahí ya cada uno pues llega a los acuerdos que estime oportunos. Porcentaje de las ventas, normalmente es que los royalties se calculan típicamente con ese porcentaje de ventas brutas o netas derivadas del uso de esa propiedad intelectual. Y ese porcentaje, bueno, pues como todo es negociable, varía según el tipo de propiedad intelectual, el sector, el acuerdo específico. Por ejemplo, hay sectores que están muy marcados, como puedan ser los escritores de libros, que bueno, pues hay unos royalties por esa propiedad que van entre un 5, un 10 y a partir de ahí pues ya uno negocia lo que pueda negociar con su posición negociadora. Acuerdos contractuales específicos. Bueno, pues la relación entre licenciante y licenciatario al final se rige por un acuerdo contractual que detalla esos términos de la licencia, incluyendo la duración, el ámbito geográfico, los derechos y obligaciones de las partes, las fórmulas para calcular el pago de los royalties, absolutamente todo. Eso se recoge en un contrato y a partir de ahí pues ya tenemos nuestros royalties generando esas cantidades que nos van a servir para financiar nuestro negocio principal, por ejemplo. Derechos no exclusivos o exclusivos, y esto también es importante y esto se suele marcar en ese contrato, y es que podemos estar otorgando derechos exclusivos
o no exclusivos a múltiples licenciatarios o bueno, restringiendo el uso en una zona determinada, en un segmento de mercado determinado, bueno, pues al final todas esas normas son las que vamos a recoger en ese acuerdo entre las partes. Control y propiedad, y es que el licenciante mantiene la propiedad y el control sobre la propiedad intelectual. Lo que permite al licenciarla a otro es utilizarla en diferentes proyectos, con las restricciones que así se hagan constar en el acuerdo. Y esto es crucial porque así preservamos el valor a largo plazo del activo intelectual. Flexibilidad y adaptabilidad. Bueno, pues es que estos acuerdos de royalty ofrecen flexibilidad para adaptarse a cualquier industria, modelo de negocio, pudiendo ajustar los términos, como hemos dicho, en el contrato como se quiera entre el licenciante y el licenciatario. ¿El riesgo compartido? Bueno, pues es que en algunas ocasiones, especialmente en industrias con altas tasas de fracaso, largos periodos de desarrollo, los royalties lo que permiten es compartir ese riesgo financiero entre el creador del activo intelectual y el licenciatario que busca comercializar ese producto o servicio. Así que, como veis, la financiación por royalties es una opción valiosa para aquellos que buscan capitalizar esa propiedad intelectual que tienen que tener. Va a ofrecer un flujo de ingresos más o menos continuo, con relativamente bajo riesgo y sin la necesidad de ceder el control sobre los activos más valiosos. Sin embargo, fundamental contar con acuerdos bien estructurados, una comprensión clara de los términos para conseguir así maximizar los beneficios de este modelo de financiación. Vamos a seguir luego con los tipos de royalty, pero ya estamos en nuestro tiempo de sponsor. Y bueno, pues estamos hoy hablando de aprendimiento, estamos hablando de estos royalties. Y bueno, la verdad es que este es un sistema de financiación que tiene mucho que ver con el emprendimiento de guerrilla, con que seamos capaces de sacarle el jugo a todas estas ventajas que podemos tener, en este caso a nuestra propiedad intelectual. Así que vamos ya con el guía burros Emprendimiento de Guerrilla. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de Emprendimiento de Guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de Emprendimiento de Guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Bueno, pues ya estamos de vuelta con este Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. Ya sabéis, un Guía Burros, 144 páginas de puro contenido. En este caso, introducción al emprendimiento de guerrilla y al método EDAM, que te va a garantizar un negocio rentable. Y bueno, menos de 10 euros, 9,95 en las principales librerías, plataformas y muy importante, en borjapascual.org, donde vas a encontrar además que si te animas por otro de los libros publicados, por algún curso, vas a conseguir paquetitos que aún van a hacer que te salga más barato comprar este libro y el resto de libros que tenemos publicados. Así que ya sabes, Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla, y empezamos a introducirnos en esto de la guerrilla y del emprendimiento. Seguimos con nuestra financiación por royalties y bueno, vamos a hablar de los tipos de royalties que tenemos y que forman parte de esos ingresos por propiedad intelectual que podemos licenciar como activos a terceros. Bueno, principales royalties. Royalty de patente. Bueno, pues son pagos realizados por el uso de invenciones patentadas. Si nosotros somos capaces de registrar una patente que al final protege esas invenciones y descubrimientos específicos que hemos hecho, nos otorga un título de derecho exclusivo
de producir, usar, vender o importar esa invención. Bueno, pues los royalties de patente son comunes en sectores como la tecnología, el sector farmacéutico, la manufactura, donde esa innovación pues juega un papel crítico. Si tu empresa se dedica a investigación y desarrollo, bueno, pues seguramente tendrás productos que podrás patentar y luego pues podrás licenciar y cobrar esos royalties. Royalty de marca registrada. Bueno, pues lo que incluye es el uso de una marca registrada, que puede incluir pues eso, el nombre, el logo, signos distintivos, productos, servicios. Y bueno, ya sabéis que las marcas son cruciales para la identidad de una empresa y licenciarlas permite a otras empresas utilizar esta identidad en sus productos o servicios a cambio de royalties. Fíjate que esto es muy común también en la financiación por franquicia que hablamos. Dentro de esos royalties que se paga al franquiciador, pues hay una parte que es por el uso de esa marca, que es una marca ya más conocida, más reconocida y bueno, pues que nos va a hacer seguramente conseguir vender más. Royalties de derechos de autor. Bueno, pues esto se paga por el uso de obras protegidas por derecho de autor, como puedan ser los libros, la música, software, muy importante, películas y obras de arte. Y es que los derechos de autor protegen la expresión original de ideas y los royalties permiten a los creadores pues obtener esos ingresos por las obras mientras permiten su distribución y su uso. Royalties de franquicia, estos son los específicos que los franquiciados pagan al franquiciador. Es un acuerdo por el derecho a operar un negocio bajo la marca, ¿veis? Y sobre todo con el know-how del sistema franquiciador. Y esto incluye el uso de la marca registrada, los métodos y operaciones y a menudo acuerdos exclusivos con ciertos productos o servicios, proveedores. Bueno, royalties por recursos naturales. Estos royalties se derivan de la explotación de recursos naturales como minerales, petróleo, gas. Los propietarios de tierras o gobiernos pueden licenciar el derecho a extraer estos recursos a empresas a cambio de porcentaje de ingresos generados por la venta de los recursos extraídos. Esto es más complicado para las empresas. Licencias de software. Y aquí sí que hay muchas empresas que pueden licenciar sus licencias de software. Y bueno, pues son esos pagos realizados por el uso del software bajo licencia. Los desarrolladores de software licencian sus productos a otros usuarios o a otras empresas, permitiéndoles utilizar ese software de acuerdo con unos términos específicos que a menudo incluyen pagos de royalties basados en el número de usuarios, suscripciones, porcentaje de los ingresos, bueno, lo que sea en cada caso. Royalties por publicidad y licencia de imagen. Bueno, pues esto incluye pagos por el uso de imágenes, fotografías, vídeos y otros contenidos en publicidad para fines comerciales. Fotógrafos, artistas, creadores de contenido pueden licenciar sus obras a empresas para, uso en campañas publicitarias, por ejemplo, en páginas web, en materiales de marketing y al final eso también genera royalties. Como veis, cada tipo de royalties tiene sus propias características, sus propias aplicaciones y pues se adaptan a los diferentes tipos de propiedad intelectual y a los diferentes modelos de negocio. Dale una vuelta a ver cómo puedes tú encajar algo de esa propiedad intelectual que puedas tener para conseguir financiarte a través del cobro de esos royalties. Vamos a ver para qué emprendedor o para qué negocio sería ideal esta financiación por royalties. Ya vas a ver que tenemos un corte ahí importante si no tenemos nada que pueda ser considerado propiedad intelectual. Primero, encaja perfectamente para inventores y creadores que deseen monetizar sus innovaciones sin ceder ese control. También para empresas que buscan generar ingresos adicionales gracias a su cartera de propiedad intelectual. Startups en sectores tecnológicos o creativos con activos intelectuales valiosos, pues también es importante. ¿Qué requisitos tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en la financiación por royalties? Tenemos que tener cosas en cuenta. Por ejemplo, la protección de la propiedad intelectual. Tienes que tener registrada tu propiedad intelectual, muy importante. Evaluación y valoración, claro, tienes que determinar el valor de mercado de esa propiedad intelectual y es muy importante a la hora de cerrar esos términos de la licencia, que sean justos, que sean rentables
Y bueno, pues esto al final te va a requerir una evaluación por profesionales. Negociación de los acuerdos, muy importante, ya habéis visto todas esas cosas que podemos negociar, estructura de los pagos, duración, ámbito geográfico, restricciones de uso. Cumplimiento y monitorización del acuerdo, bueno, pues hay que asegurarse que los licenciatarios cumplen con los términos acordados, y bueno, eso es esencial para proteger la propiedad intelectual y garantizar esos flujos de ingresos. También tenemos que gestionar las relaciones, y es que, claro, hay que mantener una buena relación con esos licenciatarios, y eso pues seguramente nos pueda llevar en casos a tener que renovar el contrato, aumentar los términos de la licencia, bueno. Planificación fiscal, muy importante, y es que los ingresos por royalty pueden tener implicaciones fiscales importantes, tanto para el licenciante como para el licenciatario. Importante consultar a un buen asesor fiscal. Adaptabilidad y flexibilidad, bueno, pues ya sabéis que esto que corre mucho, estamos adaptándonos continuamente a nuevos cambios. Bueno, pues lo que puede afectar esto, pues al final es al valor y a la aplicabilidad de esa propiedad intelectual, así que tenemos que estar muy preparados. Protección internacional, pues es que la propiedad intelectual en muchos casos te va a requerir licencias en múltiples países, y esto es fundamental para poder proteger esa propiedad intelectual a nivel internacional. Al final, para los creadores, los innovadores, pues esto puede ser un sistema de financiación muy importante, una manera de monetizar esa propiedad intelectual mientras mantienen ese control sobre sus creaciones. Uy, qué mal vamos de tiempo. Bueno, pues tenía por aquí también alguna ventaja, desventaja y algunas anécdotas que, bueno, pues las dejamos para el artículo, ahí las podrás leer. Y como ya voy fatal de tiempo, pues te voy a decir lo que te digo todos los días, que hoy es viernes, que mañana es sábado, que mañana también tenemos podcast, además Emprendimiento Kids. Así que como mañana también tenemos podcast, pues ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.